Vamos a continuar con el artículo 357 que habla sobre la razón social de la responsabilidad, de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, tenemos que la sociedad girará bajo una denominación o razón social en ambos casos, seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, que de no aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros. Entonces aquí debe tener la razón social, que puede ser el nombre de un socio o cualquier término, el apellido, cualquier término, debe tener debe tener expresamente la palabra limitada, terminar con la palabra limitada, o en su defecto la abreviatura LTDA. Mire que es muy importante esto porque es que si no si hacemos un negocio, y en ese negocio como sociedad limitada, yo no me presento como sociedad limitada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues me hace responsable o hace responsable a los socios de manera solidaria e ilimitada frente a esos terceros, ¿bien? Entonces es muy importante ese aspecto del nombre y de no olvidar colocarle la denominación limitada o LTDA. Continuemos con el artículo 358, que es el que habla sobre las atribuciones adicionales a los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. La representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los socios. Estos tendrán, además de las atribuciones señaladas en el artículo 187, la siguiente. Bueno, las sociedades de personas, como es el caso de la sociedad limitada y la sociedad colectiva, tiene como característica que todos tengan la administración de la sociedad. Pero usualmente lo que hacen es que entre todos pues, buscan o delegan a un administrador. Bueno, ¿cuáles son entonces estas atribuciones de los socios? Sí, primero, resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos socios. Entonces, fíjese que este tipo de sociedades es más sencillo el ingreso de un nuevo socio y no necesita autorización de todos los socios como en la sociedad colectiva, ¿sí? Bueno, ¿qué otras atribuciones? Decidir sobre el retiro o exclusión de los socios, exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hubiera lugar, ordenar las acciones que correspondan como los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones ocasionando daños o perjuicios a la sociedad. Y por último, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponde. Bueno, aquí nos dice que la Junta de Socios podrá delegar la representación y administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Entonces, aquí toda la Junta de Socios puede, como había dicho antes, delegar esa representación legal, esa administración a un gerente, que puede ser un tercero inclusive, ¿sí? Pero se debe establecer de manera clara esas atribuciones, porque que si no se establece de manera clara cuáles son las atribuciones de ese gerente, de ese administrador, de ese a quien van a delegar, delegatario, entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente queda como si fuera, queda con todo el poder para hacer y deshacer en la sociedad, ¿ya? Entonces es muy importante eso, precisar sobre esas atribuciones de la persona que se delega. Artículo 359. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, Junta de Socios, decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. En la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la Junta de Socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en las que se haya dividido el capital de la compañía. A diferencia de la colectiva, donde cada socio tiene derecho a un voto independientemente de las partes de interés, acá cada socio tiene derecho a tantos votos como cuotas posea. Entre más cuotas posea, pues tiene derecho a más votos, ¿sí? Y las decisiones se toman cuando los votos superen la mitad más uno. Entonces, puede que inclusive una persona sea la que decida, porque puede que una persona
sea la que tenga más cuotas, ¿sí? Entonces, si tiene la mayoría, si tiene, digamos, la mitad más uno, ¿sí? De los votos, entonces esa persona puede tomar las decisiones y suele pasar muchas veces en una sociedad limitada donde existan 2 o 3 personas, siempre hay un socio que es el que tiene mayores cuotas, entonces por tanto es el que prácticamente toma las decisiones de la sociedad. Artículo 360 nos habla sobre las reformas estatutarias. Entonces dice lo siguiente: salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un mínimo plural de asociados que represente cuanto menos el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. Entonces es claro que, que solo se puede hacer una reforma a los estatutos si se aprueban con voto favorable que supere el 70% de las cuotas, a no ser que se estipule algo diferente dentro de las mismas estatutos. Continuemos entonces la cesión de cuotas de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos? La cesión de cuotas de la sociedad. Nos dice: los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Aquí esta es más abierta, la sociedad de responsabilidad limitada es más abierta, mientras que la colectiva es un poco más cerrada en cuanto a esto de las cesiones. Cualquier estipulación que impida este desarrollo se tendrá por rescrito. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario. Entonces, a ver, ¿qué nos dice aquí? Si se pierde, aquí sí se pueden ceder las cuotas, ¿sí? Pero los socios tienen un derecho de preferencia. Eso está en el artículo 363 y 364 nos habla sobre ese derecho de preferencia. ¿Qué es esto? Que primero se le debe dar la opción a los socios de que adquieran las cuotas, y ya después, si ninguno tiene el interés de adquirirlas, entonces se puede ofrecer a terceros. Artículo 370 nos habla sobre las causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, además de las causales generales de disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurra pérdidas que reduzca el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda del 25%. Además de las generales, de las causales generales que ya habíamos visto anteriormente, aquí existen solamente 2 causales de disolución, que son cuando ya ocurran pérdidas que reduzcan el capital a menos del 50% o cuando el número de socios exceda el de 25. Entonces, si hay 25 o 26 socios, ya se puede, es una causal de disolución. Listo, continuemos con la aplicación de normas de sociedad anónima en lo previsto para sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, aquí nos dice que en lo previsto, en este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre las sociedades anónimas. Es decir, cualquier vacío que encuentre, que no se encuentre cualquier vacío que haya en ese tipo de sociedades de responsabilidad limitada, entonces se va a la normativa de la sociedad anónima, que es un poquito más amplia. La próxima semana hablaremos sobre esa y nos daremos cuenta que es un tema un poquito más extenso que el de la sociedad limitada, de responsabilidad limitada. Bueno, muchachos, hasta aquí llega la clase de hoy. Entonces, la próxima clase veremos sociedades comandicas y sociedad anónima, y terminaremos con las SAS y las EU, junto con el parcial que va a ser sobre las sociedades y sobre, será sencillo, solamente será como falso y verdadero, para que no nos compliquemos tanto la existencia. Entonces, dejemos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.